Muy buenos días, gracias por compartir con nosotros aquí en Grace Church en español en nuestro servicio en línea. Si no me conocen, mi nombre es Robbie, yo sirvo como el pastor aquí en Grace Church en español y hoy vamos a seguir en nuestra serie sobre el libro de Nehemías. Entonces voy a orar y vamos a entrar en el texto. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de escuchar lo que nos dices a través de tu palabra y yo pido que nosotros podamos tener el entendimiento necesario para poder aplicar esas palabras a nuestros días. Yo pido, Señor, que nos mueves, nos incomodes, nos convences de nuestro propio pecado para que nosotros podamos seguir corriendo hacia ti, hacia tu Hijo Jesús. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, como mencioné, vamos a seguir en nuestra serie de Nehemías. Creo que Gerson hizo un excelente trabajo la semana pasada al darnos un poco de trasfondo, de contexto, de historia. Y lo que esto hace es dar color al texto. Entonces, a veces cuando estamos leyendo y no entendemos todo lo que está pasando, es como ver una tele en negro y blanco, pero cuando entendemos el contexto, entonces podemos verlo en toda su plenitud. Y eso es lo que yo creo que necesitamos para estar estudiando el libro de Nehemías. Ahora, algo que me gusta de ese gráfico es lo que dice abajo el título, celo por el imperio. Me gusta este lenguaje de imperio porque sí nos da primeramente un contexto político de cómo vive Nehemías, pero también nos da un contexto más amplio de nuestra vida espiritual. Cuando se habla de un imperio, está relacionado a una autoridad suprema, Entonces, para Nehemías, él vive en un imperio bajo la autoridad suprema del rey, en este caso Artajerjes. Pero a la vez, vamos a ver que él está luchando en reconocer, pero también hay una autoridad suprema que se encuentra en Dios, Yahvé. Y es por eso que cuando él escucha las noticias de la semana pasada, que la ciudad de Jerusalén está destruida, que los muros han caído y ahora él está sintiendo esa incomodidad de que mi identidad con el Dios Todopoderoso no está siendo honrado aquí en la tierra. Y él se encuentra en esa tensión entre el imperio físico donde él vive y el imperio espiritual, el imperio grande que realmente pertenece a Dios. Entonces vimos la semana pasada cómo la realidad de su ciudad caída, captura su imaginación, tanto que él empieza a orar para que Dios lo utilice de alguna manera para reconstruir el muro. Ahora, reconstruir el muro para él no es simplemente crear un muro de protección y mejorar la ciudad. Está ligado directamente al pacto eterno de Dios con su pueblo de Israel y implica la restauración de su pueblo. Entonces eso tiene que ver con la identidad de Nehemías. Por eso él empieza a tener esa convicción que tiene que hacer algo. Vimos la oración que él tenía la semana pasada y ahora lo que él va a hacer. Pero algo que yo quiero que nosotros estemos pensando también para nosotros, que nosotros, como Nehemías, vivimos bajo dos imperios. Por un lado, vivimos en un imperio físico, donde sí, tenemos que vivir en este mundo, pero por otro lado, si somos seguidores de Cristo, implica y significa que nosotros pertenecemos y funcionamos y creemos en una realidad mucho más grande, que es el imperio que está bajo una autoridad suprema, quien es Dios. Y por eso, cuando tenemos la convicción de vivir en ese imperio grande, más grande que lo que vemos, eso nos ayuda a ser valientes, tomar acciones sacrificiales para ese imperio, aún en medio de este mundo y imperio donde nosotros vivimos. Entonces eso es lo que vamos a ver con Nehemías ahora. Entonces vamos a Nehemías capítulo 2, versículo 1 y vamos a ver los primeros 10 versículos. Empiezo con el versículo 1. Dice así:
A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey. Ahora terminamos la semana pasada con que él era el copero del rey. Sabemos que esa es su posición y es justo lo que él está haciendo. A través del texto de Nehemías encontramos diferentes marcas de tiempo a través de los diferentes tiempos para que se pueda ubicarnos en cuanto a esa línea de tiempo. Lo interesante es que nosotros, si no entendemos qué es lo que está diciendo, es muy difícil para nosotros entender. Pero básicamente al empezar este versículo estamos viendo que ha pasado entre 3 a 4 meses desde que él escucha las noticias de la caída de Jerusalén o el estado de Jerusalén y ahora. Entonces ha habido 3 o 4 meses donde él ha estado, si volvemos al versículo 4 del capítulo 1, orando, ayunando, clamando a Dios para hacer algo para su pueblo. Entonces 3 o 4 meses donde él ha tenido que ser paciente, aunque él sabe que eso es algo urgente, es algo importante, pero él está esperando a Dios. Algunos de ustedes saben que mi esposa viene del país de Costa Rica. Yo tuve la oportunidad de vivir ahí casi una década. Y una de las cosas que más me gustaba hacer allá era el deporte de surf, de meterse en el mar y surfear las olas. Ustedes saben que cuando uno mete en ese tipo de hobby o deporte, a veces llega a ser un tipo de adicción. Y aunque es un deporte bastante activa, en realidad lo que uno siempre está haciendo es esperando la ola perfecta. Entonces se cuesta en la noche y uno está esperando para el siguiente día para ver a qué hora va a subir la marea, cómo va a ser el viento. Por fin llegan las condiciones que son donde hay olas, entonces uno empieza a meterse y tienes que entrar para pasar por el set de olas o por la cantidad de olas que viene hacia uno. Entonces uno tiene que remar, viene una ola, uno tiene que tratar inundarse allá abajo y seguir remando y uno está en dolor, sus brazos duelen, sus hombros duelen, su espalda duele y por fin llega suficiente adentro donde no te está pegando las olas. Sin embargo, en ese momento ya uno está viendo hacia adentro para ver dónde vienen las olas. Y en ese momento uno empieza a remar por aquí, remar por allá, donde uno tiene que posicionarse para que pueda llevarse la ola. Ahora, en eso lo único que uno puede controlar es su propio cuerpo y su propia tabla. Eso es lo único. Todo lo demás, uno no tiene control de nada del ambiente, no tiene control de nada del tamaño de las olas, ni el viento, ni nada de lo que está pasando. Pero si uno se posiciona de una manera adecuada, entonces sí puede agarrar la ola. Pero a través de todo ese tiempo uno tiene que ser paciente y a la vez activo. Y es muy parecido a lo que nosotros estamos viendo en la vida de Nehemías, pero también en nuestras propias vidas espirituales. Nosotros no controlamos nada de las situaciones alrededor de nosotros. Nosotros no controlamos nada de las circunstancias ni lo que nos está pasando, pero lo que sí podemos controlar es si estamos buscando a Dios, confiando en Dios, haciendo justo lo que Nehemías hacía aquí, orando, clamando, ayunando, poniéndose en una posición para que cuando Dios le da la oportunidad de hacer una diferencia para su imperio, está listo. Y es justo lo que está pasando aquí. Él tiene la posición del copero frente al rey, acceso directo al rey, y ahora va a utilizar esa posición para poder impactar el imperio verdadero, que es el imperio de Dios. 4 meses él tiene que esperar. Ahora, durante esos 4 meses, yo creo que había cosas pasando dentro de él. Nosotros sabemos que el cambio real, el cambio verdadero, no es de un momento a otro, sino pasa a través de un proceso, a través de tiempo. Entonces, cuando él le cautiva su imaginación, su querer, su convicción original, cuando escucha que Jerusalén no está bien, él todavía no está emocionalmente, mentalmente
espiritualmente listo para enfrentar al rey con una petición así. Pero a través de 3, 4 meses de estar orando, buscando a Dios, ya él llega al punto donde él tiene el valor, la valentía de poder llegar ante el rey y decirle lo que él está pensando. Yo creo que es importante para nosotros porque tenemos que entender que ya cuando Dios nos demuestra qué es lo que nosotros tenemos que hacer para su reino, no necesariamente significa que lo vamos a hacer en el momento. Hay un proceso de preparación donde nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer nosotros para posicionarnos, para alistarnos, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, si Dios nos ha capturado nuestra imaginación con algo que Él quiere que nosotros hacemos para su imperio, y significa sacrificios en este imperio, hay que primero confiar en Dios. Antes de actuar, hay que confiar en Él. No es demandar a Dios, no es ser presuntuoso, es de es algo bueno, así que Dios quiere cosas buenas para mí, entonces Dios va a apoyarme en eso. Eso es arrogancia, eso es independencia, y a veces lo etiquetamos como fe. Y por eso hacemos justificaciones para acciones tontas o decisiones malas. Entonces yo quiero que nosotros como una congregación, cuando estamos tratando de forzar la situación, tomamos un paso para atrás y empezamos a ver por qué estoy tratando de ver todas las variables y por qué estoy tratando de manipular toda la situación, porque demuestra lo que está pasando en nuestro corazón. Y entonces empezamos a tomar decisiones que no tienen sentido, de comprar cosas que no necesitamos o de tratar de arreglar situaciones que en realidad no nos toca, que tratamos de arreglar incluso personas que no quieren ser, no quieren crecer. Y el desafío para cada uno de nosotros entonces es esperar, pero esperar de una manera activa, no forzar la situación. Uno reconoce que es una situación urgente, uno reconoce que es una situación importante, pero es más bien ponernos en una posición donde confiamos en Dios y dejar que Él obra. Entonces Nehemías va a tener esa gran oportunidad porque él es copero del rey. En este imperio él funciona y tiene un acceso directo al rey. Ahora, en ese tiempo el rey fue casi divino, si no considerado un dios. Entonces, él al entrar en su presencia, inmediatamente tiene que reconocer que hay una autoridad mucho más allá, más grande que él. Incluso en esos tiempos hay algunas imágenes de artes que demuestran que las personas en el corte tenían que cubrir su boca para no deshonrar el rey con su aliento. Es ese sentimiento. Entonces, él entra en la presencia del rey y sigo con el versículo. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. El rey es perspicaz. Él sabe que algo no anda bien con Nehemías. Y es porque esa convicción le pesa a Nehemías. Su tristeza es visible. Yo no sé si eso le ha pasado cuando tú quieres algo y te consume tu mente y solo estás pensando en eso y ni quieres comer, ni quieres hacer nada más y la gente viene y ¿qué le pasa? Eso es lo que está sintiendo Nehemías en ese momento. Y el rey dice, debe haber dolor del corazón literalmente. Y entramos en una conversación bastante personal, pero es obvio que uno es el rey y el otro es un siervo. Versículo 3, quiero que ven eso. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, vive el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están mis enterrados, mis antepasados, donde están enterrados mis antepasados, está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Él ha orado, él ha tenido paciencia, él tiene convicción sobre lo que debe suceder, así que él ahora tiene la oportunidad de presentar el problema. Pero dice que quedó aterrado. Eso es una situación que le trae terror, temor. No es algo fácil para él
hacer, y Dios le ha puesto en esa situación con el propósito de hacer lo que Él va a hacer. Ahora, ¿qué es entonces la convicción que tiene Nehemías? Si uno vuelve al versículo 3, eso es donde él escucha el mensaje que realmente cambia su vida. Él escucha: los muros han sido derribados, Jerusalén está en ruinas. Eso le empieza a nacer en él, y cuando saltamos al el versículo 20 del capítulo 2, vemos qué es lo que él cree en cuanto a todo eso. Él dice: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito, nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir. Entonces él tiene eso en sí mismo, está profundamente en su corazón. Los muros están derribados, Dios está con nosotros y nos va a ayudarlos a reconstruir. ¿Por qué es importante esto? Una vez más, eso es una demuestra del imperio de Dios, del reino de Dios, que Él va a seguir cumpliendo su promesa, va a seguir fiel a su promesa de establecer el pueblo de Israel. Eso radica en Jerusalén, y en Jerusalén va a encontrar el templo, y en el templo va a encontrar la adoración del Señor de la tierra. Entonces para él es algo simbólico del pacto que ha sido restaurado por Dios. Y cuando nosotros pensamos en lo mismo, aunque nosotros no estamos construyendo paredes físicas, nosotros sí somos parte de la edificación y la construcción del pueblo de Dios aquí en la tierra. Solo que ahora es a través de la piedra angular que es Jesucristo. Entonces, eso no se trata de un muro de protección, de dejar a los otros afuera. Más bien se trata de reconstruir el pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y es lo que Dios ha hecho a través de Cristo, y que es lo que hace Él a través de nosotros. Entonces, como Él tiene celo por el imperio de Dios en el Antiguo Testamento, al reconstruir los muros físicos, nosotros tenemos celo por el imperio de Dios ahora mismo a través de construir la iglesia universal, su pueblo, el reino de Dios y el reino de Dios. Eso es lo que, aunque está en una situación aterradora, él puede enfrentar esa situación porque tiene convicción, tiene celo por el imperio. Y eso me hace pensar a mí: si yo de verdad tengo esa convicción, ese celo, eso me daría la valentía necesaria para dar mi vida, sacrificar mi vida, aún frente a la oposición, aún frente a las situaciones aterradoras. Eso puede significar cosas pequeñas en nuestras vidas o grandes en nuestras vidas, donde hay que confrontar nuestro pecado, donde hay que confrontar nuestra vergüenza. Eso puede ser algo sencillo como ir y hablar con su vecino sobre qué es lo que significa ser un seguidor de Cristo. Eso puede ser algo grande como ser mandado a ser misionero en otro lado, o puede ser algo simplemente sencillo como servir con los niños en tu iglesia. Pero la realidad es que a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, la convicción que Dios está trabajando a través de nosotros es lo que nos empuja a buscar el bien de su imperio en esta tierra. Él enfrenta eso. Ahora la pregunta entonces es: ¿por qué él está tan aterrado? Si uno vuelve a Esdras 4:21, que en realidad los dos libros de Esdras y Nehemías en español son un libro el original, y vemos que el mismo rey, es probablemente el mismo rey, tiene el mismo nombre, Artajerjes, había parado la reconstrucción de Jerusalén la primera vez. Y había dicho: hey, ustedes no van a hacer nada hasta que yo le digo. Entonces, ahora Nehemías tiene que enfrentar al rey y decirle: esto es lo que paraste, yo quiero reempezar, reiniciar. Y es difícil porque tiene implicaciones políticas. Y él sabe eso. Entonces él tiene que llegar hacia el rey de una manera estratégica para hacer esa petición. Y lo que él hace es llegar a él con una petición personal, y no le presenta el problema político. Sus motivos son espirituales, sus motivos son personales.
Y entonces él confía en Dios. Al llegar, tiene un plan y dice, ¿cómo puedo estar feliz? ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad de mis antepasados? Él reconoce quién es el verdadero emperador y por eso él puede confiar en él para enfrentar esa situación aterradora. Entonces el rey le responde, versículo 4. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces él sí está extendiendo su favor, el rey no lo mata y dice, después de orar al Dios del cielo, contesté. Después de orar al Dios del cielo, contesté. Aunque el rey ya le ha demostrado su favor, él igual está dependiendo de Dios. Ahora, yo quiero que nosotros nos demos cuenta que eso no se trata de un tirar a la suerte al último momento, una de esas oraciones que uno estaba tirando como una flecha para ver dónde cae o un Ave María que, eso es para la buena suerte. Eso es una oración espontánea, pero está anclada en 3-4 meses de orar a Dios, de clamar a Dios, de ayunar y pedir a Dios su bendición en eso. Entonces lo que eso demuestra es la vida de oración de Nehemías, aún en medio de esa situación, y aunque ha sido extendido el favor de Dios y del rey, igual él está orando a Dios. Y lo vemos a través de todo el libro. Nos demuestra que él está dependiendo de Dios porque sabe que Dios es más allá que el rey Artajerjes. Entonces aquí está cómo es la estructura de todo lo que está pasando. Primero sabemos que Nehemías se somete a Artajerjes, pero Nehemías también sabe que Artajerjes somete al Dios del cielo. Por eso él puede orar al Dios del cielo y confiar que él va a contestarlo, y Artajerjes simplemente está en el medio. Él es fiel de depender en Dios aún sabiendo que no tiene autoridad sobre el rey, pero sabe que él conoce el que sí tiene autoridad sobre el rey. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tal si nosotros también viviéramos así? Cuando las oposiciones están frente a nosotros, cuando las injusticias están frente a nosotros, cuando hay obstáculos que nosotros no tenemos control, si nosotros más bien estamos tratando de manipular esas circunstancias y esas oposiciones y esas injusticias para llegar a tener lo que queremos, o si de verdad nosotros estamos siendo estratégicos, sabiendo cómo manejar la situación, pero también dependiendo en Dios, en cómo lo hacemos. Es aquí donde vemos que Dios es más allá y más grande que cualquier cosa que está frente a nosotros, pero igual tenemos que depender a Él. Entonces Él dice, Dios, por favor, ayúdame. Y Él hace la petición. Él dice, me permitirás ir a reconstruir la ciudad. Entonces técnicamente Él está diciendo, me dejas ir y hacer lo que tú paraste hace un tiempo. Y lo que puede ser entendido como una rebelión política de parte de las personas ahí, me dejas ir a hacer eso. El rey responde diciendo, el rey con la reina sentada a su lado preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. El rey no lo va a dejar ir así nomás, él quiere saber un poco, él tiene una carga importante con él dentro del corte, y ahí está la reina. Entonces ahí está la escena que Nehemías está frente a toda la autoridad del reino. Algunos comentaristas piensan que la reina es mencionada aquí porque ella está a favor de Nehemías. Nehemías de alguna manera se ha creado credibilidad con ellos, él siendo el copero con el rey. Entonces el rey le pregunta algunas cosas logísticas y Nehemías sabe cómo responder. Él lo ha pensado, él lo ha planificado, le da una respuesta, no a nosotros, pero le da una respuesta al rey. Y por eso dice, el rey accedió a mi petición.
El rey dijo que sí. El rey que ha demostrado su favor y ahora el rey dice que sí. Yo no sé si usted ha estado en una posición donde ha tenido que pedir favor de alguien, un profesor, para extender algo, un proyecto, algo así, un jefe, algo así. Pero apenas que ellos te dicen que sí, es una gran victoria, pero después uno se da cuenta, oh, ahora tengo que ponerlo en acción. Entonces aquí eso es donde él tiene que ponerlo en acción y ya tiene planificado lo que él tenía. Entonces los versículos 7 al 8 vemos que él pide aún dos cosas más. Me das la oportunidad de ir y reconstruir mi ciudad, pero también necesito tu ayuda, oh rey. La primera cosa que él pide son cartas del rey que demuestran su autoridad para que cuando Nehemías va caminando a través de los diferentes territorios, él va con la autoridad del rey. Nadie le puede tocar, nadie le puede parar lo que él está diciendo. La segunda cosa que pide es que él reconoce que necesita materiales para construir lo que él tiene que construir. Entonces pide al rey los mismos materiales. Entonces es como ir a tu jefe y decir, yo quiero empezar a hacer lo que tú paraste hace unos años porque amenazaba la compañía, pero yo quiero ir y empezar ese proyecto y también quiero que lo hago bajo tu nombre y también quiero un aumento para hacer eso. Y en todo eso Dios dice, o el rey dice que sí, accede a su petición y entonces Nehemías reconoce, dice, entonces el rey me concedió estas peticiones. ¿Por qué? No porque por Nehemías, no por su habilidad, no por que el rey es bondadoso, dice por la bondadosa mano de Dios que estaba sobre mí. Él reconoce que esto sale de Dios. Y hermanos y hermanas, cuando yo veo lo que Dios está haciendo en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la congregación, en la vida a través de Grace Church, cuando veo las cosas que están pasando y cómo Él está trabajando a través de nosotros para construir su reino, a pesar de las dificultades, uno tiene que decir, eso es únicamente por la mano bondadosa de Dios que está sobre nosotros. Tenemos que reconocer que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que pensamos, todo lo que enseñamos, todo eso depende del Señor. Simplemente nosotros nos posicionamos en un lugar donde Dios puede obrar y Él lo hace. Entonces, versículo 9 dice así: cuando llegué ante los gobernadores de la provincia del occidente del río Eufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales de ejército y jinetes para protegerme. Entonces ahí va Nehemías, él llega con una guardia que está alrededor de él, entonces llega con todo el estilo, con alguien con la autoridad del rey. Pero, versículo 10, cuando Sanballat el horonita y Tobías el oficial amonita se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. No todo ha acabado, no todo lo difícil ha parado. Todavía hay dos hombres que van a causar problemas a través del libro. Nosotros vamos a verlos más, que son manipuladores, que tratan de parar a Nehemías, tratan de amenazarlo. Básicamente gerencia medias que son celosos de lo que él está haciendo. Pero el punto es esto: Nehemías ha llegado y está ahí para ayudar a Israel y es Dios quien lo ha traído. Su imaginación fue capturado por ese querer reconstruir y edificar otra vez la ciudad de Dios. Él tomó el tiempo para orar, para esperar en Dios, tomó el tiempo para planificar y tener una estrategia y después lo puso en acción. Y tomó una acción audaz, una acción valiente donde él tenía que sacrificar todo lo que él tenía antes para poder hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Él tomó el riesgo, hizo el trabajo y ahora Dios lo respalda. Entonces quiero que nosotros entendamos esto. Confiemos en Dios, tomemos acción. Si nosotros vamos a ser parte del imperio más grande, el imperio de Dios, que si nosotros vamos a empujar la misión de Dios hacia adelante, el reino de Dios hacia adelante, entonces confiemos en Dios,
y tomemos acción. Y esas son cosas simultáneas. No es voy a confiar en Dios y después voy a tomar acción. No es voy a tomar acción sin confiar en Dios. Es confiar en Dios y tomar acción. Ahora, dos cosas en cuanto a eso. Primero, la valentía de Nehemías, eso viene de su convicción sobre lo que Dios está haciendo y viene de su lealtad a Dios, a su pueblo. Él tiene convicción y por eso él puede ser audaz y con mucho valor frente a la oposición. Y eso es lo mismo, eso viene de la realidad que él pertenece no a este imperio, sino al imperio de Dios. Y nuestra audacia, nuestro coraje, nuestra habilidad de enfrentar la oposición tiene que venir de nuestra confianza y dependencia en el verdadero imperio, quien es Dios. Y cuando entonces nosotros hablamos de tener celo por el imperio, ese celo, esa convicción, ese entusiasmo, esa energía, no es para nosotros, eso más bien es para Dios. Y por eso es un celo mesurado, es un celo suavizado por la dependencia, por la confianza en Dios. Y así nuestro coraje y valentía también es suavizado por la humildad. Entonces aquí yo quiero que vean una diferencia, que es el celo por Dios y un celo del mundo mundano. El celo por Dios es paciente, esperamos en Dios, tiene confianza en Dios, es dependiente de Dios, es humilde ante Dios y los otros. Tiene una convicción verdadera, es medido, mesurado y también es para otros. Un celo mundano es como nosotros vivimos, de querer para nosotros mismos, y es impaciente y sentimos que tenemos un derecho a las cosas. Somos presuntuosos a pensar que eso es para mí, demandante. Somos arrogantes y en vez de convicción estamos hablando de opiniones nada más. Es ambicioso, es egoísta. Y la diferencia es, esto es para el reino de Dios y esto es para mi propio reino. Entonces, el celo por Dios tiene que estar radicando en nuestra convicción de quién seguimos, de cuál imperio vivimos. Pero segundo, Nehemías no simplemente se detuvo con la convicción, sino él tomó acción. Una convicción no tiene poder si no hay un plan, no hay una preparación, una estrategia. Entonces, yo sé que hoy en día estamos muy acostumbrados a ver en las redes sociales muchas opiniones y voces, pero no hay pocas veces donde la gente está de verdad tomando acción. Pero cuando hablamos de esa convicción, estamos hablando de una convicción que requiere esfuerzo. Y yo sé que algunos pueden decir, no, pero eso no está centrado en el Evangelio, que está lleno de gracia. Y yo quiero decirles que la gracia no significa que no estamos trabajando. Un autor, Dallas Willard, él dice que la gracia no se opone al esfuerzo, se opone a esa actitud religiosa de ganar, de que yo puedo ganar. Él dice que ese sentido de ganar es opuesto al Evangelio. Es una actitud que se opone al Evangelio, pero el esfuerzo es acción en el Evangelio. Entonces, cuando aplicamos la gracia que nosotros encontramos en el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, Él tomó acción, vino desde su lugar en el cielo, vino a la tierra, vivió una vida, dio su vida, acción, en sacrificio para nosotros. Ahora nosotros también podemos hacer lo mismo para el imperio que Él vino a establecer. Y entonces tomamos acción en eso. Eso significa que ya cuando Dios nos ha dado una carga, una vez que nuestras imaginaciones han sido cautivadas por una causa, un ministerio, entonces podemos orar, creer, confiar en Dios y a la vez podemos actuar. Y así nuestra identidad como hombres y mujeres con celo por Dios y de Dios y por su imperio, eso va a determinar cómo vivimos y la actividad que nosotros hacemos. Saber quiénes somos como ciudadanos del imperio nos ayudará a vivir como ciudadanos en el imperio y saber qué hacer como ciudadanos en el imperio. Ahora, si te encuentras en ese momento donde estás diciendo, ok, la semana pasada yo sentí que Dios quiere que yo haga eso, entonces ahora tú estás enfrentando dos realidades.
Por un lado, estás viviendo en ese mundo físico, tú eres un papá, una mamá, tienes un trabajo, tienes responsabilidades. Por el otro lado, tú sientes esa carga que Dios te ha dado para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Entonces tenemos muchas veces, cuando pensamos en nuestro ministerio personal, estamos pensando ambos en el lado divino y interno, lo que está pasando dentro de nosotros, y el lado humano y externo, lo que está pasando alrededor de nosotros. Y para realmente hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, hay que tomar los dos lados en cuenta, las dos influencias en cuenta. Por este lado, estamos confiando en Dios, estamos pasando el proceso de crecimiento, estamos tomando tiempo. Por el otro lado, estamos planeando, estamos utilizando la estrategia, hay que tomar acción, hay que tener valor, hay que esforzarnos y también hay que buscar consejo de las otras personas. Entonces, la pregunta es, cuando estás viendo eso, ¿en cuál lado se va a enfocar? Y la respuesta es en ambos lados. Uno no se enfoca solamente en eso, porque si solamente enfoca en eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar el esperar, el crecimiento como excusa para no hacer nada. Pero vemos que en Efesios 2:10 Dios ya tiene desde antemano buenas obras preparadas para nosotros. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Entonces ya esto es. Entonces para ustedes yo les digo, no esperen, simplemente actúen, empiecen a servir. Agarren a alguien para enseñarles las escrituras. Haga una relación con un joven, una joven donde tú estás mentoreando. Empieza a servir dentro de la iglesia, empieza a servir fuera de la iglesia y Dios te va a formar y informar hacia donde debes de ser. Por el otro lado, si estamos muy enfocados en eso, puede ser que nos metemos en demasiadas oportunidades. Eso es una de las cosas más difíciles para algunos de nosotros. De decir sí a todas las oportunidades que nos vienen. Y muchas veces no es porque yo quiero servir a otros, es porque yo quiero resolver problemas y yo pienso que yo puedo arreglar todos los problemas. Pero nosotros tenemos que aprender a decir que no, esperar en Dios y también planear y ser estratégico en cómo estamos sirviendo y construyendo el imperio que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos una herramienta que nos ayuda a estar en nuestro sitio web, que ustedes pueden ver y están en español también, donde pueden ver cómo podemos filtrar nuestro propio llamado o nuestro ministerio personal. Y pueden utilizarlo y hay algo que nosotros hablamos mucho aquí en Grace Church que habla de la diferencia entre la preocupación y la responsabilidad. Preocupación, obviamente yo puedo estar preocupado por muchas cosas alrededor de nosotros, pero yo tengo que primeramente estar enfocado en mis responsabilidades que son para mí. Y eso nos ayuda a dar prioridad y balance a todo lo que estamos haciendo. Entonces no queremos enfocarnos demasiado de un lado u otro lado. Queremos simplemente dejar y reconocer que las dos influencias nos van a influir en lo que Dios nos ha dado a nosotros para hacer para su imperio. Entonces, algunas preguntas. Primero, formas parte del imperio verdadero. Has puesto tu fe en Cristo, quien Él vino y cuando Él dio su vida y se levantó de entre los muertos, Él empieza a establecer su imperio en este mundo. ¿Tú eres parte de eso al poner tu fe en Él? ¿O todavía sigues más enfocado en el imperio del mundo? Y dos, ya que Dios te ha cautivado tu imaginación, que ya tú sabes que eres parte de ese imperio, ¿qué es la acción que estás tomando al confiar en Él y hacer lo que necesitas hacer para construir su imperio? Tú haces lo que es necesario para ayudar a construir tu pueblo. Ore, ayune, medite, piense, prepárese, busque a Dios, busque oportunidades, actúe, confíe en Dios, tome acción y así vamos a ver a Cristo, quién es nuestra vida, como dice Pablo, y su Espíritu obrar a través de nosotros, producir fruto en nosotros y producir fruto en las otras a la medida que estamos cumpliendo su misión y construyendo su imperio. Déjame orar. Señor, gracias porque nos has movido a ver una realidad que tal vez
no es tan visible, pero es aún más real que lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Y en eso, Señor, nos has dado propósito y nos has dado misión y nos ayuda a ver que esta vida es mucho más que simplemente ser distraídos en cosas divertidas hasta morir. Nos da propósito para vivir para ti. Y nosotros esperamos ver tu respaldo. Oramos por tu respaldo en lo que estamos haciendo. Gracias por estar con nosotros siempre, Señor. Es en tu nombre que oramos. Amén. Espina su corona fue, mas hoy de glorias el Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Oh, tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Oh. Y derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Oh, y vivo está en mí. Oh. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció
venció con su poder. Y tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que Dios le sigue guiando, que Dios le sigue cautivando tu imaginación y que tenga una excelente semana.